So, as we heard from the Como rector escuchamos del of rector Universidad de La Paz, there's a long de la history Universidad para la of Paz, hay una larga historia crime on the seas, starting with de piracy. And I delito en los privilege to mares, mention empezando that con los piratas. because Y my first es importante slide esto porque mi is primera an transparencia antique mosaic es un from mosaico antiquity antiguo that de reveals the crime of antigüedad que revela piracy el delito de involving human piratas beings, including involucrando life on a the seres sea. So humanos, we're la vida not en los talking about océanos. a new Entonces, phenomenon. no estamos hablando de algo nuevo. In the Estamos introduction hablando, como about se dijo en la many new introducción, variations de of muchas crime on the nuevas sea. variaciones de This delito en los is a océanos, pero long phenomenon. esto es algo bien conocido. Piracy is an important precedent for much of organized Las crime that we piratas know today. es But un I would like precedente to object importante to para el some of the delito comments that were organizado, made pero about the voy a tomar origin of objeción modern de ser un organized crime. problema del delito Yes, it is organizado. organized in some Claro, es cases, organizado but en it is algunos not casos, only pero no committed es by solo organized cometido criminals. por There is criminales a key precedent organizados. Hay for un state-sponsored precedente or clave state-facilitated crime para that delito goes back facilitado por los millennia. estados que se devuelve Pirates, milenios often en año, referred to as buccaneers, and como now we have se pirates llama a and los cyber piratas buccaneers. y And you may ciberpiratas say, hoy en well, día. Y pueden decir, cyberspace is not el connected with the ciberespacio no sea, está conectado but con el mar, in moving illicit pero goods into the port of al Rotterdam mover in the puertos Netherlands, we have ilícitos a cyber Rotterdam, criminals tenemos who hack into the cibercriminales court system que of the afectan el of sistema de Rotterdam los to tribunales de bring in Rotterdam para traer boatloads of drugs. So this cargas gigantescas concept de of drogas. Este piracy concepto and de cyber piratería buccaneers is a y modern application ciberbucaneros es una of aplicación what moderna we knew historically. de lo que But what is conocíamos important is that these históricamente. pirates Lo and que es buccaneers importante es que estos often piratas y serve two bucaneros con masters, frecuencia sirven a themselves, dos maestros, a ellos and then mismos, when they are y requested, luego they also cuando se les serve the state. solicita también Here sirven is al a book in Estado. English Este es un libro called en The inglés Pirate. llamado Sir El pirata Francis de la Drake and the reina, Sir Golden Dawn. Francis Drake All of you, whether y you la mano speak French, dorada, whether you speak Spanish, ya sea que have hablen other francés, terms for español, Sir tienen otros Francis Drake términos para Sir than a Francis term of Drake nobility. que un For término nobility, for de some languages, nobleza. he's known En as algunos the idiomas se dragon conoce como el because dragón, he was carrying out porque él piracy llevaba a on cabo behalf of piratería the a British crown, nombre de la but corona he was also inglesa, doing this for pero himself. también hacía And esto this para él dual mismo. identity Y esta that identidad dual existed que hundreds of existía years ago is part of our cientos story de today. años es parte de nuestra Now, these realidad actual. maritime routes Las have rutas been also marítimas used también han as sido tools of state utilizadas como policy. herramientas de The política first estatal. Opium War by Britain La against primera guerra del China in opio por los 1839 británicos contra to China 1842. desde China 1839 al had banned the 42. China importation of había prohibido opium la because importación of del its opio por devastating el impacto impact devastante on the en Chinese la población population. china. And this is something that the Y esto Chinese es algo have que los not forgotten chinos to no han this day. olvidado I a la have visited fecha. He museums in China visitado that museos talk en about this China que Opium War. hablan de What estas is guerras de interesting is opio. that Lo que es we think of India and interesante es que Pakistan as separate pensamos de India countries, y but under the Pakistán British como Empire, países they bajo el were imperio one. And británico, que eran Karachi in uno, y Pakistan was a Karachi en key export Pakistán hub for era drugs un centro de during the exportación time clave of de the drogas Opium durante Wars, el a tiempo de la guerra function del that opio, retains to una this day. función que retienen a So la we're going to fecha. be talking about Entonces vamos a estar historical hablando legacy. de un legado histórico. And in the Second Opium War, En la Segunda in Guerra del Opio, en 1853, France and the 1853, US Francia y joined los with the Estados British Unidos se unieron in a los engaging in this británicos en activity involucrarse against en esta China. actividad contra This was China. not an activity of Esta no fue organized una crime. actividad del delito Great fortunes organizado. in the US were Grandes made through this fortunas en los trade, Estados Unidos se hicieron a including través de that este of someone known comercio, as Warren Delano. incluyendo la de los He was Astores y the Warren Delano, grandfather of que era el President abuelo del Franklin presidente Roosevelt.
Franklin Delano Roosevelt. Entonces podemos ver que la actividad criminal en los océanos, ya sea el comercio de drogas o de esclavos, es con frecuencia relacionada con individuos de estatus social alto. ¿A dónde se enviaban las drogas en China? Se enviaban a Guangdong, y esto es un área al sur de China que es ahora uno de los centros mundiales del comercio ilícito. Es la fuente de la mayoría de la producción falsificada en el mundo hoy en día, y es la fuente de la mayoría de la PPE falsificada, las máscaras protectoras, y mientras tanto la actividad de falsificación es un centro clave de el tráfico de chinos que se secuestraban y se traían a los Estados Unidos y América Latina. Entonces, estas tradiciones de centros marítimos continúan. Esta es una imagen de un barco de opio que se utilizó por los británicos durante la Guerra del Opio. No es un navío pequeño ni destartalado. Y estos son los británicos destruyendo estos navíos en 1841 mientras tratan de evitar que se involucren en este comercio ilícito. Entonces vemos la violencia que ha acompañado la actividad organizada criminal en los mares por muchos años. Ahora pensemos del comercio ilegal de esclavos. Desafortunadamente, por muchos siglos, el comercio de esclavos fue legal, pero fue prohibido en Inglaterra en 1807 como un acto para la abolición del comercio de esclavos firmados por el rey George o Jorge III, porque Inglaterra era un poder marítimo, forzó a muchos países a prohibir el comercio de esclavos. Y en la primera mitad del siglo XIX, Inglaterra gastó casi un 10% de su presupuesto anualmente para tratar de detener el comercio de esclavos. No hay ningún lado en el mundo donde ningún esclavo gaste esta cantidad de dinero en abordar el crimen organizado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los ingleses, el comercio de esclavos continuó y el contrabando de esclavos continuó por décadas. Y el último barco entró al puerto al sur de Mobile, en Alabama, en 1860 en un barco llamado Clotilda. Y hay una serie maravillosa que se llama Finding Your Roots, encontrar tus raíces, por el especialista Henry Louis Tate, y él entrevistó recientemente a un adulto mayor negro que rastreó sus raíces a Clotilda, el único barco del que es posible rastrear el barco desde donde vinieron los esclavos. Pero estas son décadas desde que se prohibió el comercio de esclavos siguiendo la presión de los ingleses. Y aquí tenemos una imagen de uno de estos barcos que se utilizaban para el contrabando de esclavos. Esta es una foto del Clotilda, que fue el último barco de comercio ilegal de esclavos, y ven que relativamente pequeño es para los cientos de personas que se han transportado a grandes distancias en este barco. Y esta es una actividad ilegal, pero no era organizado por lo que considerábamos era el delito organizado. Este barco es el resultado de una apuesta, y alguien dijo que apuesto que puedo traer todavía esclavos, aunque está prohibido desde hace décadas. No voy a repetir mucho de lo que dijo el rector en su introducción,
pero el mar es todavía la localización de mucha de la actividad del delito organizado. Involucra el transporte de drogas, no solo por barco, sino también por submarinos. Me acuerdo en Colombia hace años, habían especialistas rusos en construcción de submarinos que se trajeron para enseñarle a los carteles a hacer submarinos. Y hay un caso en Florida en el que los criminales colombianos y rusos se reunían en un punto en Miami y negociaba submarinos de Rusia. También es el contrabando de personas, como se mencionó, y grandes cantidades de bienes falsificados en contenedores. Recuerden, la falsificación es el elemento más grande del comercio ilícito en el mundo. También se habló antes del rol de IUU Fishing, que subyace la sostenibilidad de los individuos en mucha parte del mundo. En la costa de África Occidental, a donde la pesca en alta mar es muy pronunciada y ayuda a motivar migración de la región porque la gente no tiene su forma de vida. Y necesitamos hablar del problema porque IUU Fishing con frecuencia se realiza por trabajadores que se ven como personas desechables. Entonces aquí tenemos dos delitos. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo esta actividad? Una es subterfugio. Hay compartimentos secretos en navíos. Anoche tuve a muchos de mis estudiantes que trabajan en la guardia costera y describen navíos y remover armas de contenedores secretos. También hay un gran uso de zonas francas a donde hay poco monitoreo y el enfoque está en facilitar en vez de monitorear los productos que pasan a través de estos puertos. También hay facturas falsas, se esconden drogas dentro de pescados, las personas escondidas en áreas encerradas en los barcos. También hay un problema muy importante de corrupción en los puertos. También puedo decir que en mi propia familia, mi nuera creció en Asia del Sur. Su padre era el jefe de uno de los puertos principales en el país donde ella creció y debió ser protegida por guardas armados porque él estaba tratando de administrar el puerto con integridad. Pero los delitos organizados infiltran el personal de los puertos y el sistema de computación en Rotterdam, como mencioné. Aquí pueden ver las condiciones desesperadas de la pesca y el ilegal. ¿Qué se puede hacer con esta actividad? Necesitamos un enfoque de toda la sociedad, no solo la ley. Necesitamos organizaciones multilaterales como la OMC y el Interpol. Necesitamos gobiernos, a la sociedad civil, necesitamos negocios, periodistas, investigadores. Un ejemplo de este esfuerzo multilateral es Pangea, que combina a muchos países para combatir medicamentos que se envían por mar. Necesitamos compañías tecnológicas fuertes que den tecnología para detectar el comercio ilícito. Tenemos investigaciones que han ganado premios por periodistas en pesca ilegal y mano de obra de tráfico. Tenemos a la sociedad civil como Sea Shepherd, que fue mostrada en el documental Sea of Shadows, que trata sobre el comercio ilícito en Baja California
y las autoridades mexicanas trabajaron con Sea Shepherd y necesitamos todos los elementos para enfocarnos en la corrupción y los facilitantes de este comercio. Esta es la insignia de Sea Shepherd que mencioné, se muestra en este video, que también es una ONG que coopera con los estados. Entonces, ¿qué rol juega la tecnología en combatir el crimen organizado marítimo? Blockchain puede garantizar la seguridad de los barcos para asegurar que las facturas no se cambien a lo largo de la cadena de suministro. En algunas de mis investigaciones de hace décadas que involucran el contrabando de carros que financiaba el ataque en Rusia del Sur, hubo un cambio de facturas en el puerto de Nápoles que facilitó que carros muy caros se movieran al Cáucaso. También hay una organización llamada Global Fishing Watch y Google apoya las actividades de pesca sostenibles a través de sus análisis de datos. Se utilizan apps para identificar ubicaciones de individuos que han sido traficados y hay un uso de analítica de datos a gran escala para identificar anomalías en registros de envíos. Por ejemplo, algo se reporte, pero el peso del envío es muy diferente, o el récord dice que hay una fuente de producto que es madera, pero viene de un país de desiertos. Entonces usted sabe que esta es una indicación de una credencial falsa de envíos. Estos datos y el movimiento de bienes es tan grande que a veces necesitamos inteligencia artificial y necesitamos otro tipo de analíticas de datos para identificar estas anomalías. Afortunadamente, hay compañías sofisticadas que están desarrollando capacidades para atacar esto. Desafortunadamente, los criminales y los funcionarios corruptos y las corporaciones que están involucrándose en pesca ilegal son extremadamente inteligentes y son un reto para nosotros para abordar este comercio ilícito tan dañino que ocurre en el mundo y en los puertos del mundo. Gracias.